Compañera de clases, una pequeña putita. Quizás algunos de ustedes ya me conozcan por mis otros relatos publicados en este maravilloso sitio web. Soy Julita, una mujer latina de 30 años que ha decidido vivir plenamente sin restricciones de ninguna especie. Soy caribeña y trabajo en una de las muchas exportadoras de café de mi país y por esta razón, vienen clientes de todas partes de América Central, de México e incluso algunos gringuitos a visitarnos e inevitablemente se topan conmigo en algún momento. Para que puedan imaginarme, mido cerca de 1,60, tengo el pelo cobrizo. Frecuentemente visto de falda corta porque los hombres me han dicho que mis piernas son hermosas. Mi vestuario y mi actitud de permanente son mi manera de disfrutar de la admiración y el deseo de mis compañeros de trabajo y de los numerosos clientes que debo conocer en este trabajo. Y algunos de ellos son deliciosas víctimas de mi coquetería, de mis enganches y las más de las veces sus visitas terminan en un motel cercano, disfrutando de la especial hospitalidad que les tengo reservada. Yo sitúo este tema como punto de partida de este relato, porque he podido percibir a lo largo de mi experiencia, que si bien la es un asunto central en nuestras vidas y en nuestras preocupaciones, tanto de hombres como de mujeres, actuamos como si fuera inexistente o lo relegamos a una sensación de segunda categoría, especialmente las mujeres latinas a quienes dirijo gran parte de mis comentarios y mis relatos. Mi propósito es conversar abiertamente estos asuntos entre nosotras y aprender a disfrutar de nuestro poder de seducción sobre los calientes machitos que diariamente nos acosan, por una u otra razón. Ellos ansían de nosotras y nosotras a veces necesitamos de ellos. Esta relación puede convertirse en un juego intenso y excitante en lugar de ser motivo de victimización de parte nuestra. Yo aprendí el valor de mi sensualidad desde muy pequeña y la materialización concreta de este aprendizaje se produjo a mis 19 años. Un relato detallado de esta experiencia lo podrán encontrar acá mismo, bajo el detestable y muy poco imaginativo título de mi primer relato, que no dice ni promete nada pero que encierra una historia muy caliente y entretenida. Cuando tenía 19 años mis calificaciones de secundaria eran más bien malas, me pasaba el tiempo imaginando cositas con mis amigas, espiando los chicos a la salida del baño, de modo que poco tiempo dedicaba a estudiar. Para mi desgracia, me cambiaron la profesora de matemáticas, una viejita muy simpática que siempre terminaba apiadándose de mí y me regalaba las calificaciones finales, por un profesor nuevo que llegó a la escuela, el negro Olmos. Este Olmos me tomó ojeriza desde el principio y de veras que me llevaba muy mal con su asignatura. Tenía malas calificaciones y a medio año ya estaba para reprobar. Un día en la mañana el negro me dijo que tenía que platicar con él después de la hora del almuerzo, que me esperaba en la sala. Así llegué yo, temerosa sin saber qué me esperaba y me lo encontré adentro del aula. Estábamos solos y me dijo que me sentara en una silla y él permaneció de pie y empezó a pasearse de un lado a otro y me sermoneaba que el estudio y que venían las reexaminaciones del semestre y cosas de esas. Yo estaba silenciosa y le escuchaba pensando cuándo se aburrirá este negro cabrón, cuando de pronto empezó con una monserga que yo tenía el semestre perdido tal como iba. Ahí le dije, profesor, si todavía no damos los exámenes. ¿Cómo voy a tener el semestre tan perdido? Y él me acusó de insolente, que quería ayudarme y yo me las daba de con él. Me dijo que si yo no ponía de mi parte, podría darme por una fracasada sin más. Yo de veras me asusté, a mi madre no podía llegar con una noticia así y le dije que estaba dispuesta a poner todo de mi parte, sin saber muy bien qué significaría todo. Pero el negro cabrón sí que sabía qué significaba la palabra todo, asustada y dispuesta a cualquier cosa para mejorar las calificaciones. Y me vino con que yo debía portarme bien con él, ser más atento y cariñoso para mejorar mis calificaciones y ahí recién vine a caer en cuentas de lo que quería el caliente profesor, pero en ese momento no vi qué más podía hacerle que seguirle el juego y le dije que sí, que yo iba a hacer lo necesario, y que estaba dispuesta a mejorar mi comportamiento. Su satisfacción era evidente y cambiando el tono por uno mucho más comprensivo, me dijo que me volviera a clases y que a la salida me fuera recto hasta su carro que me iba a estar esperando a la vuelta del colegio, para llevarme a mi casa. A la salida, pensé en arrancarme con mis amigas y dejarlo esperando, pero luego pensé que al día siguiente iba a ser peor. Así es que me fui al carro, ahí estaba esperándome con una cara de caliente que no podía disimular. Poco antes de llegar a mi casa, estacionó el auto en la acera y sin más me puso la mano en la rodilla y me dijo que yo era muy bonita, que podía irme muy bien en el colegio si yo me portaba bien con él y todas esas. Yo estaba un poco asustada y sobre todo no sabía qué hacer con la situación y le dije que sí, que me quería portar bien con él. Quiero que me puedan entender que era un negro muy feo, con rasgos de indio serrano. Esa tarde el negro se conformó solamente con eso, pero a medida que pasaban la semana,
cada vez empezó a exigirme un poco más. Se hizo una costumbre que me llevaba a casa los martes y jueves. Pero para los ojos libidinosos del negro Homos, eso era suficiente para volverlo loco. Pero no dejaba de percibir que el negro podía darme cosas que yo necesitaba tal como. A medida que pasaban las semanas, las peticiones del negro subían de grado y mis exigencias también, así aprendí que cuando un hombre está caliente por una, está dispuesto a entregar todo lo que le pidas con tal de satisfacer su deseo. Y también aprendí que se debe negociar con una, porque una vez que el negro se vaciaba, ya no quería entregarme más nada. El tener a un profesor rogándome porque le enseñara me decía que las mujeres tenemos un poder enorme, un poder que nos entrega nuestra propia sensualidad y que bien usado puede sernos de mucho provecho, porque de algún modo balancea la desproporción de poder que tienen los machitos en nuestra sociedad latina. Ellos lo tienen todo: poder político, poder económico, poder de decisiones, excepto el placer, la sensualidad, la coquetería, eso es negocio de nosotras y ahí podemos hacer el balance de la desproporción. A través de mi vida y comenzando con el negro Olmos, yo he conseguido muchas cosas materiales a través de mí y he disfrutado muchísimo haciéndolo y además, de paso he hecho gozar a muchos hombres también. Siguiendo con esta historia, inevitablemente llegó un momento, a lo cual yo me negué rotundamente porque me pareció repugnante, pero ya luego venían las examinaciones finales y al comprender lo ansioso que estaba él porque le diera unas mamaditas, pues quise negociarlas por las preguntas de los exámenes de las otras asignaturas. El negro se alteró muchísimo y me dijo: ¿cómo carajos yo me hago de las preguntas de las otras asignaturas? Me dice usted, y yo le dije tranquilamente y muy segura de mi poder: si no hay preguntas, no le hago más nada, y me bajé del carro moviendo la cola. Hasta que a la semana siguiente que empezaron a aparecer las preguntas de las otras asignaturas como por arte de magia. Esta historia terminó al fin de ese año porque al negro le trasladaron de escuela y ya no le vi nunca más, pero esta experiencia me dejó una valiosa lección que he aprovechado el resto de mi vida. Ya a los 19 años yo sabía que mi era valiosa y que podía venderme al precio que yo pusiera. También desde esa edad entendí que me convenía estimular el deseo de los hombres mostrándome muy, y llena de promesas, porque ellos tenían muchas cosas que yo quería, como dinero, carros, diversión, y yo tenía una cosa que ellos podían llegar a desear mucho de mí. Queridas amigas, yo espero que todas aquellas jóvenes que se hayan sentido expresadas de algún modo en esta historia, estaré verdaderamente encantada de compartir con ustedes mis pensamientos, otras historias y ciertamente podremos platicar de vuestras propias experiencias. De amigas que platicamos día a día de esas cosas que no nos atrevemos a compartir con nadie. Un saludo para todos ustedes, mujeres y machitos calientes de la red. Julita.